En Filipenses. Entonces vamos a estar ahí en el capítulo 3, ya nos falta poco para terminar, realmente es una carta corta, pero hoy vamos a estar estudiando los versos 17 al 21. Entonces vamos a leer todo el párrafo, es breve, entonces eso nos va a ayudar a tener un panorama de lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces si estás ahí, sigue la lectura en tu Biblia. Dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, Padre, gracias te damos por tu palabra y porque tú nos has revelado quién tú eres y cuáles son tus propósitos, Señor. Ayúdanos a que puedan tener cabida en nuestra mente y corazón y a poder vivir en base a ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, Alberto enseñó sobre una sección tan importante en la cual Pablo hablaba sobre su vida y hablaba lo que él había sido antes y lo que él ahora era en Cristo, que su mayor anhelo era obtener a Cristo, de tener todo lo que Cristo tenía para él, de no conformarse, de no mirar para atrás, sino que continuar mirando hacia adelante, hacia la meta. Y en esa misma dirección, Pablo, aquí en esta sección que vamos a estudiar esta mañana, nos vuelve a insistir en algo que él ha mencionado ya varias veces. Dijimos cuando iniciamos esta serie de que el propósito de esta carta la encontramos en el capítulo 1, verso 27, donde Pablo exhortaba a los filipenses a que ellos vivieran de una manera digna del Evangelio. De eso se trata esta carta. Tiene muchas exhortaciones, es muy práctico, habla del gozo, pero lo que Pablo esperaba de ellos, como lo que Dios espera de nosotros, es que también podamos vivir nuestra fe de una manera digna, digna del Evangelio, digna de cómo es Cristo. Y para eso Pablo habló y nos mostró diferentes ejemplos que eran buenos e ilustrativos para nuestra vida, para ver cómo se vive esta vida. Y si te fijas en el verso 17 nuevamente del capítulo 3, él le dice a los filipenses: sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces, la exhortación de Pablo a ellos y también la exhortación de Pablo a nosotros es que somos llamados a observar y a imitar los buenos ejemplos de la fe. Eso es a lo que Dios nos llama. Y Pablo aquí básicamente está instando a los filipenses a observar, pero no solamente a observar, sino que también a observar e imitar estos buenos ejemplos que ellos debían de ver. Entonces, es bien interesante como que entender cómo es que tú y yo aprendemos en la vida en general y cómo tú y yo aprendemos en lo particular en las cosas de la fe, en las cosas de Dios. Nosotros aprendemos a través de la instrucción. La instrucción es necesaria. La Biblia está llena de instrucciones, de enseñanzas que Dios nos revela de verdades sobre Él y sobre la vida cristiana. Pero no solamente aprendemos mediante instrucción, sino que también aprendemos mediante observación. Necesitamos la instrucción y creo que es lo primero que viene, pero también aprendemos a través de observar a otros. Entonces, eso nos muestra de que nuestra vida y la vida de cualquier creyente puede inspirar, puede edificar a otros. Pero también algo que nos debe de llamar a la reflexión es que también podemos desanimar y hacer tropezar a otros. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no solamente presta atención a lo que decimos, sino que también presta atención a cómo vivimos. No solamente a lo que oyen de nosotros, sino a lo que ven en nosotros. Entonces, es muy importante y crecer en sincronizar nuestras palabras con nuestras acciones. Y eso es lo que nos llama a Dios, y para eso necesitamos ser instruidos por medio de la palabra, pero también necesitamos observar e imitar estos buenos ejemplos. Pablo ya en su carta previamente nos ha hablado de cuáles son estos buenos ejemplos a imitar. En el capítulo 2, versos 5 al 11, Pablo nos muestra el ejemplo más grande que todo cristiano tiene, que es el ejemplo de Cristo.
Ahí Pablo hablaba de que Jesús se despojó a sí mismo. Eso significa que Él se vació. Eso quiere decir de que Jesús renunció a algo. No, renunció a su deidad. Jesús siempre siguió siendo Dios. Pero Jesús renunció a sus derechos, a sus privilegios temporalmente. Los puso a un lado temporalmente. ¿Por qué? Él antepuso todo eso, antepuso la voluntad del Padre a todos sus derechos y sus privilegios y vino a servirnos. Él se humilló, tomó forma de hombre, se humilló, tomó forma de siervo. Entonces, Él pensó en otros, no pensó en sí mismo. Él vino a servir a otros y también Pablo dice que finalmente Jesús se sacrificó por otros. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir y ese es el ejemplo que seguía Pablo. Pablo dice, sean imitadores de Cristo así como yo soy imitador. Sean imitadores míos así como yo soy imitador de Cristo. A veces decimos, no me mires a mí, mira a Cristo, ¿verdad? Como que nos queremos sacar y zafar un poco la presión de que la gente nos mire. Pero realmente tú y yo debiésemos de ser un reflejo de quién es Cristo. Y debiésemos de decir, mira, si tú me ves a mí, estás viendo la vida cristiana. Entonces, Jesucristo es el mejor y perfecto ejemplo al que debemos de observar e imitar. Pero también Pablo ponía otros ejemplos. Vimos el ejemplo de Timoteo y Epafrodito en el capítulo 2, verso 19 al 30. Y básicamente la vida de Timoteo y de Epafrodito, vemos que ellos se dedicaban a los intereses de Cristo y se dedicaban al bienestar de la iglesia. Pudiésemos resumir su vida en eso. Tanto Timoteo como Epafrodito estaban interesados o se enfocaban en los intereses de Cristo y se dedicaban a buscar el bienestar de la iglesia. Esos son los ejemplos a los cuales debemos de mirar. Y la semana pasada Pablo se puso a sí mismo como ejemplo y fue la enseñanza de la semana pasada. ¿Y quién es este ejemplo o cómo es este ejemplo que Pablo nos modela? Vemos a un hombre que quería conocer a Cristo, un hombre que quería crecer en Cristo, un hombre que quería dar a conocer a Cristo, un hombre que quería servir a la gente de Cristo. Y si eso, incluyendo que eso pudiese implicar el padecer por Cristo. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos a los cuales podemos mirar. Tenemos que sacudirnos un poco esa actitud de decir, no, los cristianos son todos unos hipócritas. No, todos no lo son. A veces la gente, por un par de ejemplos, como que echa a todos en el mismo saco. Y no. Así como hay hombres, mujeres de Dios que viven buenas vidas o buenos testimonios, obviamente hay gente que afirma ser creyente, hombres o mujeres que no lo son y traen descrédito a la causa de Cristo. Pero en la Biblia y en la vida real, en las iglesias, hay muchos buenos ejemplos. Entonces Pablo nos dice que hay ciertos ejemplos que debemos de imitar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Creo que la iglesia de Cristo, la iglesia en general y esta iglesia en particular, cada iglesia de Cristo debiese ser un lugar o debiese ser ese lugar donde tú y yo podamos encontrar y saber cómo se vive la vida cristiana. Y eso ocurre por instrucción, pero también ocurre por observación. Por eso Pablo, fíjate en la segunda parte del verso 17, fíjate en tu Biblia. Dice que debemos de ser imitadores de Él, pero también dice, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea, no es solamente imitar a Pablo, porque Pablo es un reflejo de lo que Cristo quería, sino que podemos ver y aprender de otros que viven bajo los mismos principios. ¿Y dónde vamos a ver eso? Lo vamos a ver en la iglesia de Cristo. Entonces tú y yo somos llamados a que podamos modelar esa vida para otros. Podamos modelar cómo se ve la vida cristiana para los nuevos en la fe, para los nuevos creyentes. Para estimularnos a través del buen ejemplo de, la vida cristiana se vive así. ¿Cómo se ve un esposo cristiano? Bueno, vamos a modelar eso si somos cristianos y estamos casados. ¿Cómo se ve la vida de una mujer cristiana que está casada? Tienen que modelar eso ustedes las que están casadas. ¿Cómo se ve el ser un padre cristiano? Vamos a modelar eso. ¿Cómo se ve un joven que
que vive bajo su hogar, en su casa, cómo vive él como un creyente siendo un hijo, bueno, vas a modelar eso. Y le vas a enseñar a través de tu ejemplo a otros que no saben, que vienen con el chip del mundo, a cómo se vive realmente de una manera digna del Evangelio. Entonces, es muy importante entender eso. La enseñanza en la iglesia ocurre, obviamente, primeramente a través de la instrucción, pero el venir acá es más que simplemente oír un sermón. Es ver la vida de otros creyentes, en cómo la gracia de Dios y la palabra de Dios los está transformando a ellos para animarnos también a ponernos en las mismas manos de nuestro Salvador. Entonces, hay ejemplos que imitar y no voy a profundizar más en eso. En los capítulos anteriores puedes oír los audios de eso. Ahora, fíjate el verso 18 al 19. Dice, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Ahora, si te fijas, al comienzo del verso 18 y al comienzo del verso 20, el texto comienza ¿por qué? Dice, porque muchos andan, como les he dicho en el verso 18, y en el verso 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, eso significa que en estas secciones Pablo nos está dando la razón, nos está explicando algo. Y nos da dos razones por las cuales tú y yo necesitamos observar e imitar los buenos ejemplos. Cada vez que lees en tu Biblia ¿por qué? Es porque Dios te está dando una razón. O sea, Dios no nos pide nada más, haz esto y no nos dice nada. Dios nos explica por qué. Entonces, ¿por qué tú y yo necesitamos observar e imitar los buenos ejemplos de la fe? Número uno, el primer argumento es porque los malos ejemplos abundan. Por eso. Los malos ejemplos abundan. Por eso Pablo les dice, hey, ustedes tienen que imitar estos buenos ejemplos, porque los otros malos ejemplos hay muchos. Dice, porque muchos andan conforme les he dicho muchas veces. Entonces, así como hay buenos ejemplos, hay muchos malos ejemplos, y eso ha existido desde el comienzo de la iglesia cristiana. Eso no es nuevo de esta generación o de estos tiempos. Entonces, Pablo aquí está hablando de que hay un grupo de personas, hay ciertas personas que le generaban gran preocupación y también un profundo dolor en su corazón. Pablo no está hablando de esto así como si no le afectara. Dice que él escribe con esto con gran dolor, aún llorando. Entonces, estos individuos de los cuales Pablo habla, no son los mismos. Si estuviste al inicio de la serie, en el capítulo 1, donde él dice que hay algunas personas que predican a Cristo, pero lo predican con motivaciones erróneas. Esas personas de las cuales Pablo habla en el capítulo 1, ellos son creyentes, ¿ok? Pero de los que habla aquí no son creyentes. Él va a hablar de cuál es su destino. Estas personas son distintas. Pero el texto te indica de que estas personas tenían relación con la iglesia o venían a la iglesia o se infiltraban en la iglesia y tenían esta apariencia de aparentemente ser creyentes. Pero Pablo los identifica como los enemigos de la cruz. Pablo no está hablando de los peligros afuera de la iglesia, como que en el mundo. Pablo está hablando de los peligros que enfrentaba la iglesia desde adentro. El mundo está lleno de malos ejemplos, pero la iglesia no mira al mundo para los ejemplos. Pero el problema que Pablo estaba viendo y que le causaba gran dolor y tristeza es que había gente infiltrada en la iglesia que aparentaba ser creyente, no siéndolo, y que estaba causando un impacto en los cristianos que estaban ahí. Entonces, él los identifica como los enemigos de la cruz. Estas personas no son creyentes. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? No sabemos. Pablo no los identifica específicamente con nombre y apellido, como habla de Timoteo, como habla de Epafrodito, como los buenos ejemplos. Simplemente los cataloga y los etiqueta como los enemigos de la cruz. ¿Quiénes eran? Bueno, algunos han tenido ciertas posturas o opiniones personales. Algunos creen que estas personas quizás eran estos judaizantes que constantemente se resistían al evangelio de la gracia y que eran antagonistas de Pablo. Los judaizantes los encuentras en otras cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, como era este grupo de personas que
creían o decían creer en Jesucristo, pero que también querían mantener ciertas cosas de la ley de Moisés. Y lo equiparaban, o sea, decían, ok, si tú crees en Jesús está bien, pero solo creer en Jesús no es suficiente, tienes que circuncidarte. Y esa es la manera en la que vas a llegar a ser justo delante de los ojos de Dios. Entonces, la cruz de Jesús no era suficiente, había que agregarle algo a Jesús. Y cada vez que tú dices, necesitas a Jesús, pero este otro plan, o necesitas a Jesús y necesitas hacer estas buenas obras también para ser salvo, ese es un falso evangelio. El único evangelio es solo fe en Jesucristo, nos justifica. Entonces, algunos creen que estos enemigos de la cruz eran estos judaizantes, no sabemos. Quizás estas personas también eran gente que profesaban una fe en Jesucristo, pero en realidad no eran verdaderos creyentes. Eso también tenemos que estar conscientes, familia, de que no toda la gente que asiste a una iglesia lo es realmente, no es creyente de verdad. A pesar de que lo afirmen con sus palabras. A veces decimos, oye, ¿qué le pasó a tal persona? Mira cómo cayó así estrepitosamente. Hay gente, cristianos que caen así, pero hay mucha gente que cae, que nunca fue creyente. Entonces tenemos que tener cuidado sobre quién ponemos nuestros ojos. Pero creo que Pablo, cuando se refiere aquí a los enemigos de la cruz, creo que mi convicción es que Pablo está hablando de ciertos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, que buscaban engañar a los creyentes. Y sabes que este problema de los falsos maestros ha estado tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Ves cómo Dios le advirtió al pueblo de Israel y cómo Dios le advierte a la iglesia que esta realidad de los falsos maestros es una realidad que va a estar. Por lo tanto, tenemos que ser como creyentes muy sabios y tener discernimiento con todo lo que oímos. No podemos contentarnos únicamente con ver a un hombre o a una mujer cargando una Biblia, porque eso no significa que esa Biblia esté en su corazón. No significa que una persona que se identifica a sí mismo como creyente lo sea automáticamente. Y por eso creo que el tiempo en el que vivimos es tan peligroso, porque tanta gente, tú, yo, tenemos acceso a un montón de contenido, entre comillas, cristiano, de gente que tú y yo no conocemos, que está en internet. La gente anda buscando información de todas partes. A veces me mandan, pastor, vea este video. Y digo, ay, ¿cómo está viendo este video este hermano? Y se apantalla por palabras sofisticadas. Y no conoces a la persona. No conoces su vida, no conoces cómo lleva a su familia. Ni siquiera sabes si es fiel a su esposa. Entonces, por eso creo que es tan importante que la gente esté conectada a una iglesia local y que tenga una iglesia a la cual sirve y también una iglesia a la cual le rinda cuentas. Porque hay tanto cristiano solitario por ahí que solamente se alimenta con lo que consume en línea. Es peligroso. Entonces, este peligro de falsos maestros es real. Pero Pablo habla sobre ellos y lo describe de 4 maneras. Primero habla de cuál es el destino de ellos. El destino de estos, dice, es perdición eterna. Están perdidos. Si no se arrepienten, están perdidos, como cualquier otra persona que no viene a la fe y al arrepentimiento en Cristo. Su destino es la perdición. Ahora es interesante, fíjate ahí en el verso 19, Pablo también muestra y nos revela cuáles son los intereses que estos falsos maestros tienen. Dice que su Dios es su apetito y su gloria está en su vergüenza. Los intereses que ellos tienen básicamente es la satisfacción y la gloria personal. Y vas a ver que una característica frecuente en los falsos maestros es básicamente un culto al ego. Se trata de mis deseos, se trata de satisfacer los deseos, se trata de glorificar mi nombre, engrandecer mi nombre. Esos son sus intereses. ¿Cuál es el deleite que ellos tienen? Esta frase es muy interesante en el verso 19. Dice, cuya gloria está en su vergüenza. La idea de esa frase es que ellos presumen lo que ofende a Dios. Lo que ofende a Dios, ellos presumen de eso. A veces oyes personas que hablan del dinero y hablan de las riquezas y tú dices,
básicamente lo que ellos están diciendo es amor al dinero. Y amor al dinero ofende a Dios. ¿Cómo estás presumiendo algo que ofende a Dios? Entonces, todo este asunto del evangelio de la prosperidad tiene estas trampitas que nos habla de realmente dónde está el corazón de muchas de estas personas. Entonces, a veces tristemente muchos pecados que la Biblia menciona los hemos normalizado. Y ya no ofenden, ya hasta los celebramos. Y eso es lo que hacían estos falsos maestros en la época de los filipenses. Presumían de lo que ofendía a Dios. Y tercero, creo que esto resume y encapsula muy bien dónde estaban estos hombres y dónde están muchos de los hombres y mujeres falsos maestros hoy en día. Es que dice en el verso 19 al final, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Eso nos habla de cuál es la orientación que ellos tienen. Su orientación básicamente es, ellos tienen una mentalidad terrenal. Mentalidad terrenal. Quiero que en tu Biblia deja aquí marcado Filipenses y ve conmigo hacia tu izquierda a la carta a los Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versos 5 al 7. Romanos 8, versos 5 al 7. Quiero que lo leas en tu Biblia, no va a aparecer ahí en la pantalla. Esto de la mentalidad terrenal es muy importante, porque es una manera en la que debemos de examinarnos cada uno de nosotros, los que afirmamos ser creyentes. ¿Qué es lo que predomina en nuestra mente? Eso es un reflejo de quiénes somos. Mira lo que Pablo escribe, Romanos 8, versos 5 al 7. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, un buen indicador de dónde estamos es qué es lo que domina nuestra mente. ¿En qué estamos pensando? Los falsos maestros tenían una mentalidad terrenal, carnal. Pero los que son creyentes debemos de tener una mentalidad eterna, celestial, espiritual. Entonces, tenemos que examinarnos y ver qué es lo que predomina en nuestra mente. Estamos solamente pensando en ser famosos, en tener más y más dinero, en un montón de cosas que son de la vida terrenal. Ahora, el dinero por sí no es un problema. La Biblia habla que el amor al dinero es el problema. El dinero no es el problema, es mi corazón y mi postura hacia las cosas materiales. Ahí es donde está el problema. Entonces, la mentalidad terrenal que tenían los falsos maestros es la mentalidad que debemos tener cuidado nosotros de no tener esa mentalidad, de pensar solo las cosas de esta vida terrenales. Y no estamos exentos a poner a poner la mente en las cosas del hombre. Un buen ejemplo de eso es nuestro buen amigo Pedro. Y yo te lo voy a leer. Mateo 16, 23. Cuando Pedro tuvo la osadía de querer aconsejar a Jesús. Dice Mateo 16, 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Y aquí está la razón por la cual. Porque no estás pensando las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Okay, la mentalidad terrenal no es nada más una evidencia del falso maestro y del incrédulo. Puede llegar a ser una manera que tenemos como creyentes de pensar a veces. Y tú dices, ¿pero qué tenía de malo que Pedro le dijera a Jesús como que, Señor, que no te pase esto? Lo ama, no quiere que sufra. ¿Verdad? Pero ese era el camino para la salvación del hombre. Cristo tenía que morir en la cruz. Y Pedro está simplemente siendo este instrumento que está alineado con los planes de Satanás, que quiere evitarnos cualquier sufrimiento, quiere evitarnos cualquier dificultad, quiere darnos las cosas rápidas, tomar los atajos, no los caminos largos a través de los cuales Dios obra nuestra vida.
Y nuestra mente terrenal es así, queremos evitar las cosas que son difíciles, queremos evitar las cosas que impliquen esfuerzo, que impliquen dificultad, queremos los atajos. Vivimos en una cultura de todo es instantáneo, pero Dios no trabaja así. Primera de Juan 2:16, yo te lo leo, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 2:16 y 17. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Juan habla de estas tres cosas que son los principios y los valores por los cuales este mundo funciona. Un deseo insaciable por lo que vemos, o sea, nuestros ojos, vemos algo y enseguida lo queremos. Habla de este intenso deseo por el placer físico. Todo lo que nos genera una emoción, adrenalina, queremos eso. Compramos a lo loco y estamos muy felices y después a la semana se nos pasó la emoción por lo que compramos y ahí estamos otra vez en otra cosa comprando más cosas para llenar un vacío que tenemos. El orgullo de nuestros logros. Nos encanta presumir lo que hemos obtenido. Y Jesús dice a través de Juan, todas esas cosas van a pasar. Todo eso se va a acabar. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad tenemos, mis hermanos? Ahora, quiero hacer una clarificación aquí. Dios no nos prohíbe que nos ocupemos en los asuntos terrenales. ¿Okay? Dios no nos prohíbe que nos ocupemos en asuntos terrenales, sino Él nos prohíbe a vivir por los valores y por los principios de este mundo. Eso es lo que Dios no quiere. No nos dice que no nos ocupemos y que no seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado en este mundo. Ya sea tus dones, tus capacidades, tus recursos. No es eso lo que Dios está diciendo. Lo que Dios nos está llamando a no vivir es a no vivir bajo los valores y los principios que rigen este mundo. Eso es lo que no debemos de hacer. Eso es la mentalidad terrenal, como que vivir bajo estas cosas que dice Juan. Tú y yo no vivimos por esos principios. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú y yo debemos de ser cuidadosos con los ejemplos que observamos, porque aprendemos a través de ellos. Aprendemos a través de la instrucción, pero también aprendemos a través de lo que observamos. Dios te ha dado cosas. Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado un montón de cosas. Y Dios te las ha dado para que las uses en este mundo terrenal. Pero eres un administrador, soy un administrador. Lo uso para la gloria de Dios y lo uso con sabiduría. No puedo, un creyente no es que tiene la mente solamente en el cielo y es irresponsable en las cosas terrenales. Porque hay cristianos así, que nada más tienen en su mente las cosas, pero no viven sabiamente en este mundo. Es un problema. Pero lo que tenemos que hacer es entender que esta realidad terrenal, inmaterial, es parte de lo que Dios creó también. El pensar en las cosas celestiales o espirituales no significa que no nos ocupamos de las cosas terrenales. Dios al comienzo, cuando hizo al hombre, lo hizo en un cuerpo, no lo hizo un alma, un espíritu únicamente. Nuestra humanidad no es un problema. Nuestro cuerpo humano tampoco es el problema. Cuando Dios nos creó, dice que vio Dios que era bueno, era muy bueno. El problema es que este mundo fue corrompido por el pecado. Y eso es lo que Dios va a restaurar. Entonces, Dios nos da responsabilidades en este mundo terrenal y debemos ser buenos administradores de ello. Pero nuestra mentalidad, nuestros valores y nuestros principios no son los de este mundo caído. Los que Juan habla en primera de Juan. Entonces, seamos cuidadosos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué reels estás viendo? ¿Qué shorts estás escuchando? ¿Qué podcast estás oyendo? No, una mente millonaria. ¿De verdad? Tienes que tener la mente de Cristo. ¿Por qué eso es importante?
Porque la gente con la que andas o la gente a la que escuchas, existen muchas probabilidades que termines siendo como ellos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Ten cuidado. Verso 20-21 está la segunda razón por la cual debemos de seguir buenos ejemplos e imitarlos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Aquí está la segunda razón. Pablo en el verso 17 da el mandamiento. El mandato es: sean imitadores míos y observen y anden como andan los demás. Buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque número uno, hay muchos malos ejemplos, pero segundo, es porque somos ciudadanos de otro país. Por eso debemos de vivir de una manera diferente, porque somos ciudadanos del cielo. Entonces tú y yo somos llamados a que nuestra mentalidad esté alineada con nuestra identidad. Que te comportes de acuerdo al pasaporte que tienes. Eso es. Ahora, es interesante que Pablo hable precisamente de esto, aquí a los filipenses. Porque hay un dato histórico que creo que Pablo lo usa para como que enfatizar este punto a los filipenses. Filipos, la ciudad donde está esta iglesia, tenía un estatus especial en el Imperio Romano. Tras una batalla importante, esta ciudad fue reconstruida. Y fue reconstruida como una colonia romana para ex militares romanos. Esa es la razón por la cual esta ciudad tenía cierta importancia. Entonces, al ser reconstruida, Filipos adquirió un estatus que no tenían todas las ciudades, que era una colonia romana. Y los ciudadanos de Filipos tenían un gran privilegio. Tenían la ciudadanía romana. No lo tenían todas las ciudades del imperio. Pero Filipos tenía, por ser una colonia romana, tenía este gran privilegio de tener la ciudadanía romana. Algo tan difícil de obtener en el primer siglo. Entonces no creo que es casualidad que Pablo, precisamente a estas personas que se sentían muy orgullosos de su ciudadanía romana, les recuerda: hey hermanos, hay una ciudadanía mejor que la romana, es la celestial. Y debemos de vivir no porque somos ciudadanos romanos, sino porque somos ciudadanos del cielo. Entonces Pablo les muestra a ellos que en realidad ellos son una colonia del reino de los cielos en la tierra. Eso es lo que ellos deben de ser. Que sus vidas, sus principios deben reflejar que son diferentes a los principios y a los valores del mundo en el que ellos vivían. Sus vidas debían de tener, por decirlo de alguna manera, olor a cielo. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener también. A lo mejor eres mexicano, a lo mejor eres colombiano, venezolano o chileno. Pero sabes que todos somos simplemente peregrinos y extranjeros en este mundo. Yo sé que nuestras nacionalidades generan mucho orgullo en nosotros. No hay nadie como los mexicanos. No hay nadie como los chilenos. Todos tenemos nuestra postura. Pero sabes que realmente lo que más debiese de llenarnos de orgullo es que somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, no quiere decir de que tu nacionalidad y tu grupo étnico es irrelevante para Dios. Eso Dios lo diseñó de antemano sin preguntarte. Dios decidió que tú nacieras en este país. Fue una decisión de Él. No es que esto sea irrelevante para Dios. Tú ves el libro de Apocalipsis al final y hay naciones y grupos étnicos que siguen funcionando por la eternidad. Entonces nuestra nacionalidad no es un problema. Pero algo que tenemos que recordar es lo que creo que Pablo les está diciendo a ellos, es que debemos de vivir como una colonia del cielo en este mundo. La iglesia es una embajada del reino de Dios en este mundo. Por eso tu testimonio y tu ejemplo es tan importante. Cuando un embajador hace cosas que no debe en un país extranjero, el presidente lo manda a llamar.
porque Él es representante de ese gobierno y de ese estado en ese país extranjero. Bueno, tú y yo somos representantes del reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, el estándar y la vara que tú y yo tenemos es muy, muy alta. Muy alta. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:27, este texto que he repetido varias veces hoy, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. O sea, vive de acuerdo a tu nacionalidad. Okay, hay muchas cosas que los mexicanos podemos ser reconocidos en el mundo. Alguna de ellas es la comida, ¿verdad? No hay mejor comida que la comida mexicana, dicen los mexicanos. Ahora vas a Perú y los peruanos te dicen otra cosa. Y los chilenos podrán decir otras. Pero hay ciertas cosas que caracterizan a ciertos grupos étnicos. Yo recuerdo cuando llegué a este país, habían cosas que me hacían cortocircuito en mi mente de la comida. Que a todo le ponen chile, helado con chile, eso jamás lo podía imaginar hasta que me ves 5 años después comiendo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Aprendí de los mexicanos, porque los vi. Porque los observé y empecé a adquirir sus costumbres. De la misma manera, en la iglesia tú vienes y a lo mejor eres nuevo y empiezas a observar a los cristianos y con el tiempo empiezas a comportarte como ellos, porque eres uno de ellos. Porque estás rodeado de gente que vive de cierta manera. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Una colonia del cielo en la tierra, y cuando vienen las personas que se agregan a esta colonia, que Dios salva, empiezan a aprender no solamente de la instrucción, sino del ejemplo de otros. Entonces empiezas a adquirir los gustos, empiezas a comer lo que comen los mexicanos. Ahora hay cosas que nunca voy a hacer, como ponerle limón a mi caldo de pollo, jamás voy a hacer eso. No quiero una limonada caliente, para eso tomo una limonada, no un caldo de pollo, pero bueno, de ahí hablamos de eso tuyo. Pero sí, eso es lo que somos. Ahora, quiero leerte algo que escribió C.S. Lewis. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice lo siguiente en su libro Mero Cristianismo. Dice, si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron justamente los que más pensaron en el siguiente. Dice, es decir, que los cristianos han dejado de pensar, es decir, que los cristianos que han dejado de pensar en gran medida en el otro mundo, se han vuelto tan ineficaces en este mundo. Entonces, tener esta mentalidad celestial, esta mentalidad que somos ciudadanos del reino de los cielos, no significa abstraernos del mundo en el que vivimos. Especialmente porque somos una colonia, vamos a trabajar en esta colonia y vamos a reflejar a Cristo. Entonces, eso es lo que somos, pero no solamente Pablo nos habla de cuál es nuestra ciudadanía, sino cuál es nuestra esperanza. Y tenemos 2 esperanzas. Habla al final del verso 20 que esperamos ansiosamente a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos como ciudadanos del reino de Dios. Vivimos con la constante expectativa del pronto regreso de Jesucristo. Y eso no debemos de olvidarlo. Creemos en el inminente regreso de Cristo. Eso quiere decir de que Cristo podría retornar en cualquier momento. Así vivían los filipenses, así viven los ciudadanos de esta colonia, con la esperanza de que Cristo va a volver. ¿Qué esperanza tan gloriosa? Saber y recordar de que Jesús va a venir por nosotros. A veces ves este mundo, lo ves tan perverso como la verdad y todo lo que es bueno y verdadero, el mundo trata de silenciarlo. ¿Vieron lo que pasó con este muchacho Charlie Kirk en Estados Unidos? Un balazo en el cuello. Lo silenciaron por su fe, no por sus opiniones políticas. ¿Tú sabías que Charlie Kirk él se congregaba en una Calvary Chapel en Estados Unidos? Entonces ves un mundo hostil, que hay enemigos, hay adversarios, silenciar la verdad, apagar la verdad. Pero nuestra esperanza es que Cristo va a volver, va a venir. Esa es nuestra esperanza. Tú y yo somos parte de la resistencia en este mundo ocupado por el enemigo.
Voy a leerte otra frase de otro párrafo de C.S. Lewis en el mismo libro, Mero Cristianismo. Él dice lo siguiente, dice, un territorio ocupado por el enemigo, eso es lo que es este mundo. El cristianismo es la historia de cómo llegó aquí el verdadero rey, disfrazado, si queréis, y nos convocó a todos para tomar parte en la gran campaña de sabotaje. Cuando acudís, un español medio antiguo, cuando acudís a la iglesia, estáis en realidad escuchando el secreto o la secreta telegrafía de nuestros amigos. Precisamente por eso el enemigo está tan ansioso de impedirnos acudir a la iglesia. Lo hace aprovechándose de nuestra vanidad, de nuestra pereza y de nuestra arrogancia intelectual. La idea que quiere decir C.S. Lewis es que él vivía en un mundo de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania era el enemigo y estaba ocupando territorio, pero que en cada uno de esos países estaba la resistencia. Gente que se oponía a este gobierno perverso de Hitler. Entonces, C.S. Lewis habla y usa eso como una analogía para nuestra realidad espiritual. Este mundo está ocupado por rebeldes, pero el verdadero rey va a regresar. Entonces, el estar juntos, el hacer iglesia y ser iglesia, nos ayuda a enfocarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad, y también para qué estamos acá, para sabotear las obras del enemigo, que es lo que C.S. Lewis quería decir. Entonces, estamos esperando el desembarco de nuestro rey aquí. Él va a volver. Y la última y la segunda esperanza que tenemos es que vamos a ser transformados. Mira lo que Filipenses dice, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. A diferencia de quienes que solo piensan en lo terrenal, como los falsos maestros, el creyente, o sea, tú y yo, tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero no solamente estamos esperando a Cristo, esa es nuestra mayor esperanza. Pero también estamos esperando la transformación de nuestro cuerpo caído. La transformación, lo que la Biblia llama la resurrección corporal. Por eso la Biblia nos dice que nuestro cuerpo no es un problema, no es algo que Dios va a eliminar, sino que Dios va a transformar y nos va a dar un nuevo cuerpo, ya no afectado por el pecado, ya no afectado por el mal. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar un cuerpo adecuado para estar con Él para la eternidad. Si un astronauta quiere ir al sol, ¿sabes lo que va a pasar con el astronauta? ¿Qué va a pasar? Se va a quemar, va a morir. Nuestros cuerpos no están preparados para acercarnos a Dios, pero Dios nos va a dar un cuerpo para vivir con Él. Entonces, esta parte es muy importante. En el primer siglo había esta corriente, al final del primer siglo había esta corriente en el mundo antiguo, los gnósticos. Y básicamente los gnósticos creían que todo lo terrenal, todo lo corpóreo era malo. Entonces no importa lo que tú hicieras con tu cuerpo, total, lo más importante era lo de adentro, lo espiritual. Y Juan tiene que escribir y sabemos de que no, que nuestro cuerpo también es importante, es el templo del Espíritu Santo. Pero hoy en día hay muchos cristianos que viven como gnósticos, ¿sabías? Solamente están interesados en la parte espiritual y no piensan en la parte terrenal, en la parte de nuestro cuerpo. No cuidamos nuestro cuerpo, se nos olvida que es el templo del Espíritu Santo. Dios lo va a restaurar, nos va a dar un nuevo cuerpo, porque esta parte humana y corpórea es importante para Dios. Vamos a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Como dijo Alberto una vez en lo de cosmovisión, no vamos a ser almas flotando en el más allá, que como espíritus vagando en el infinito. Tenemos un cuerpo glorificado y es la esperanza que la Biblia nos da. 1 Corintios 15, 49 dice, tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y finalmente, 1 Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica como Él es puro. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a vivir bajo un nuevo estándar. Para eso necesitamos buenos ejemplos. Necesitamos instrucción, pero necesitamos observar bien. ¿Por qué? Porque hay muchos malos ejemplos. Pero sobre todo, hemos sido llamados a vivir bajo otro estándar porque nuestro pasaporte tiene una cierta identidad. Tú tienes un pasaporte de tu nacionalidad y te comportas como generalmente se comportan. Entonces, tú y yo somos salvos, somos creyentes. Tu conducta, la manera en que tú y yo vivimos, importa. Somos un reflejo del Salvador que tenemos, somos un reflejo del reino del cual representamos. Vivamos de esa manera, en esta vida, en esta tierra, y seamos esa colonia, que demos testimonio de quién es nuestro Salvador, pero que también nos edifiquemos unos a otros para poder vivir juntos y correr juntos esta carrera de la fe. Entonces,